Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Les saluda Alberto Manzano, en ausencia del padre Arturo Horta. El día de hoy él se disculpa, tiene bastantes pendientes que organizar, así que nos ha encomendado llevar a ustedes el programa de esta noche. Les recordamos que estamos a sus órdenes en el 608-3652 aquí en cabina. Estamos en internet en el www.tjcatólico.com. Recibimos sus mensajes y comentarios, por supuesto, en el Twitter del Padre Arturo, en el Facebook de un servidor. Así que estamos atentos a sus comentarios, a sus recomendaciones, a sus peticiones de oración. Hemos recibido el día de hoy una petición por la salud del Padre Armando Palacios. Lo agregamos en nuestras oraciones. Y pues vamos a entrarle de lleno. El día de hoy celebramos a San Juan Pablo II. Es un querido Santo Padre que decía una de las reflexiones de este día, que aún tenemos en el recuerdo de nuestro corazón y de nuestras pupilas. Realmente nos sentimos muy identificados con su obra, con su mensaje, y por supuesto queremos dedicarle esta sesión de hoy a la memoria de Juan Pablo II, el santo Padre venido desde tierras muy lejanas. Él nace el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, en Polonia. Le llamaba cariñosamente como Lolek. Era un niño llamado Karol Józef Wojtyła. Su mamá se llamaba Emilia, murió cuando Karol tenía 9 años. Ella fue quien le enseñó sus primeros rezos, según el mismo Juan Pablo II platicaba. Su padre se llamaba también Carlos o Karol. Murió cuando Juan Pablo tenía 21 años. El Papa guardaba un vivo recuerdo de la fuerte vida de oración de su padre. Tuvo 2 hermanos. Su hermana murió al poco de nacer y su hermano Edmund, 15 años mayor que él, murió por una epidemia de escarlatina. El futuro Papa entonces tenía 12 años. Karol Wojtyła mostró desde temprana edad su afición al teatro y la poesía. Perteneció de hecho a un grupo de teatro llamado Rhapsody. Era un grupo que cuentan por ahí que era medio subversivo. Él tenía pensado estudiar literatura polaca en la universidad, pero la invasión nazi de 1939 se lo impidió. Él trabajó en una cantera y en la fábrica química Solvay. Fue precisamente un obrero en su juventud. Karol Wojtyła no planteaba el sacerdocio en un primer momento. Quería ser un laico comprometido. La muerte de su padre, la influencia del sastre místico y la intuición del arzobispo Sapieha serían los signos que le ayudarían a tomar la decisión de ingresar en el seminario. Tras sus estudios de teología en la clandestinidad, sería ordenado sacerdote el 2 de noviembre de 1946. Como sacerdote, no pierde el tiempo y al poco de ordenarse se licencia en teología por la Universidad Pontificia de Roma, Angelicum, y más adelante se doctora en filosofía.
su primera tesis doctoral dedicada a San Juan de la Cruz. Sería profesor en varias universidades polacas y compaginaba su labor con un intenso trabajo pastoral, especialmente con jóvenes, con quienes compartió la vida de la fe y los momentos del ocio al aire libre. Ya con 38 años, fue consagrado como obispo auxiliar. Más tarde, en 1964, sería el obispo titular, dando muestra de su tenacidad en defender los derechos religiosos de los polacos ante las autoridades comunistas. Él participa activamente en el Concilio Vaticano II, colaborando en la redacción de algunos documentos clave. Ya hacia 1967, Pablo VI lo nombra cardenal y en 1974 ordena a 43 sacerdotes, la mayor ordenación en su tierra desde la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte repentina de Juan Pablo I, el 16 de octubre de 1978 es elegido Papa Karol Wojtyła, después de más de 400 años eligiendo papas italianos. Fue investido como sumo pontífice el 22 de octubre. En la misa inaugural pronuncia las célebres palabras programáticas de su pontificado: no tengan miedo. Este mensaje lo recuerda él mismo cuando sucede el atentado el 13 de mayo de 1981. Juan Pablo es tiroteado en la plaza de San Pedro por Ali Aka. Milagrosamente la bala que le atraviesa el vientre no daña ningún órgano vital y se queda a unos centímetros de la aorta. Muchos creen que Ali formaba parte de un complot más amplio dirigido por algún país comunista. Dice el Santo Padre Juan Pablo II, dice: tuve el vivo presentimiento de que me salvaría. Habría quien no lo entienda, dice, pero es la lógica del amor cristiano: amar incluso a los enemigos. En su oportunidad, él perdona a Ali para que pueda vivir un poquito en paz. Juan Pablo II se le conoce también como el Papa Viajero. 100 viajes fuera de Italia y 142 dentro de Italia. Visitó más de 130 naciones y estuvo en 609 ciudades del mundo. Estos viajes suponen casi 600 días de su vida viajando. La distancia recorrida es casi 3 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, o más de 28 veces el diámetro de nuestro planeta. Y decía Juan Pablo, para decirle a todos que Cristo les ama. Él reunió multitudes a través de sus viajes. Sin embargo, el corazón de todo, la fuerza de todo, es su tierra natal, Polonia. Evidentemente fue el país más visitado por Juan Pablo II, con 10 visitas. En 1979 fue su primera visita apostólica. Supuso una auténtica sacudida al régimen comunista. Dice él: han aplaudido durante 20 minutos el nombre de Cristo. No se puede entender Polonia sin la figura de Juan Pablo II. Otro lugar que visita con bastante intensidad es España. En 1982, en 10 días, hace un recorrido por toda la geografía española. Inolvidable la misa en la Plaza de la Lima y el encuentro en el Bernabéu con jóvenes. En 1984 hace una escala en Zaragoza para dirigirse a la República, de allí a República Dominicana. La tercera Jornada Mundial de la Juventud en Santiago en 1989. En 1993 clausura el Congreso Eucarístico de Sevilla y bendice la Catedral de Almudena en Madrid. En 2003, el encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos. Canonizaciones. Tiene a través de sus viajes a España 4 viajes en total, y su mensaje es siempre el mismo:
No tengan miedo. No tengan miedo a ser santos. Él beatificó a casi 1,300 cristianos y canonizó a más de 50. En octubre de 2003 beatifica a la Madre Teresa de Calcuta, muy querida y recordada por nosotros. En su magisterio escribe más de 80 documentos pastorales, entre ellos 14 encíclicas, 14 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 41 cartas apostólicas y promueve la elaboración del catecismo. Además, antes de ser papa tiene varios escritos sobre moral, poesía y teatro. La vida de Juan Pablo en el escritorio pues es muy prolífica. Dice: no renuncio porque Jesucristo no se bajó de la cruz. Una frase bella de Juan Pablo. Era innegable el deterioro físico del Papa en sus últimos años, tanto como su vitalidad de espíritu. Pudo renunciar, pero dejó claro el por qué no lo hizo. Insisto, no renuncio porque Jesucristo no se bajó de la cruz. Vamos a seguir recorriendo un poco la vida de Juan Pablo. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Buenas noches nuevamente, muy buenas noches a todos los que nos hacen favor de escucharnos y acompañarnos esta noche como cada jueves en Despierta Católico. Les saluda Alberto Manzano en ausencia del Padre Arturo, quien se disculpa por estar resolviendo algunos cuantos pendientes que se le acumulan de repente. El día de hoy estamos recordando a San Juan Pablo II, hoy es día de San Juan Pablo II y pues merece nuestro cariño y nuestro recuerdo. Un hombre ejemplar que decíamos en el segmento anterior, si no renunció, decía él, es porque Cristo mismo no se bajó de la cruz. Un hombre de Dios, un líder. El secreto de su fecundidad, el de siempre. Decía él, quien está unido a mí, da mucho fruto. Tomado de las palabras de Cristo. Fue un protagonista en el siglo XX. No se entiende el siglo XX sin su figura, ya que era un hombre de autoridad, un hombre de gestos. Le llaman el Papa de los más media, el gran interlocutor. Algunos achacan ese don a sus dotes como actor en la juventud, pero su secreto era presentar a Cristo sin medias tintas. Una transparencia total de congruencia en su fe y su vida cristiana. Cristo era una palabra, dice él, pero más que una palabra, una persona. Cristo, todo su mensaje resumido. Él ve hacia el futuro y establece como su motor de trabajo precisamente la vida cristiana. Nos invita, como dijera el mismo Jesucristo, remar mar adentro, siempre navegar. Su pontificado, decíamos, se da el 16 de octubre de 1978. El 22 de octubre comienza solemnemente su ministerio como el 263 sucesor del apóstol Pedro. Su pontificado es uno de los más largos de la historia de la Iglesia, con casi 27 años. Ya dijimos, hizo una serie de viajes por el mundo, recorriendo una gran parte de la feligresía en el mundo. Visitó gran parte de las parroquias de Roma. Su muerte nos deja profundo dolor. Se produce el 2 de abril
del año 2005, a las 9:37 de Italia en la noche, debido a un colapso cardiopulmonar irreversible, agravado por su enfermedad Parkinson a la edad de 84 años. En su agonía, le dictó a su secretario una carta en la que decía: soy feliz, séanlo también ustedes. No quiero lágrimas. Recemos juntos con satisfacción. A la Virgen confío todo felizmente. A los jóvenes, yo los he buscado y ahora ellos vienen a buscarme. Les doy las gracias. Decíamos, Juan Pablo fue un líder, un profundo líder, en un proceso de influir en las demás personas y de incentivarlas para que trabajaran de forma entusiasta por un objetivo común. Juan Pablo tenía, decía Peter Senge, la quinta disciplina: un dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida, un aprendizaje en equipo, un pensamiento sistémico, una organización total de su vida, un dominio personal que le llevaba a alentar el crecimiento de los integrantes de la Iglesia y estimular el desarrollo humano, con una nueva perspectiva, el aprendizaje de conjunto, el comunicar la visión y ampliar el conocimiento. A pesar de el atentado que sufrió, decíamos, en 1981, él se propuso seguir adelante. Su vida no fue totalmente saludable, tuvo muchos problemas de salud. Después de las dificultades que tuvo para recuperarse de las heridas de bala que sufrió en el estómago y una mano, padeció luego un cáncer de intestino, la fractura de fémur y de un hombro. Desde 1990 tuvo que sobrellevar la enfermedad de Parkinson de origen genético. Lo veíamos con un sentido amoroso, precisamente, pues él se esforzaba por estar con cada uno de los fieles que acudían gozosos a cada encuentro que él tenía con nosotros. Fue un extraordinario políglota: polaco, esperanto, griego clásico, latín, italiano, francés, español, portugués, inglés, alemán, checo, lituano, ruso, húngaro, japonés, tágalo y varias lenguas africanas. La Universidad Jagellónica de Cracovia se destaca en ajedrez, en canotaje, fútbol, teatro, poesía. Recordando al Papa Francisco, pues también otro ha sido del fútbol, también igual que el Papa Benedicto. No cabe duda que los últimos papas han sido amantes del fútbol. No le van a la América, ¿verdad? Pero de todas maneras, amantes del fútbol. Antes de ser elegido Wojtyła, ya era todo un poeta, filósofo, dramaturgo. Había escrito la obra teatral El taller de Orfebre, convertida en ópera rock y siendo presentada en España en los inicios de los 80s. Se dice que fue coautor de la caída del muro de Berlín y del régimen comunista en Polonia. Hizo un intensivo uso de los medios de comunicación, en especial el Internet. Vemos que sus logros son incontables, innumerables. Él decía: los líderes pueden comenzar siguiendo su propia visión, pero a medida que escuchan las visiones de otros, comprenden que su visión personal
forma parte de algo más amplio. El Santo Padre nos deja grandes aprendizajes. Sus modelos mentales, decía, su objetivo, posicionar a la Iglesia como faro y guía del mundo contemporáneo. Ello con 5 direcciones que establecía. 1. Un compromiso ético y social. 2. Una nueva evangelización. 3. Un ecumenismo profundo. 4. La lucha por la paz. 5. El rigor doctrinal. Es decir, era un hombre ordenado que estructuraba sus ideas y que trataba de establecer un plan de acción para responder a esa responsabilidad apostólica que recibe de Pedro, de Cristo. Ya hemos hablado precisamente de toda esta sucesión y del reconocimiento de cada uno de los consagrados. Así que Juan Pablo no podía ser menos, un hombre dedicado. Hay un documento en particular que destaca su norma y se llama Dies Domini, o el Día del Señor. Es un documento en el que él centra precisamente la dirección de cada uno de los creyentes en su comunión con Cristo. Insisto, el Santo Padre Juan Pablo II nos dejó un cúmulo de enseñanzas, experiencias, e insistimos, aprendimos a amarle y a reconocerle en todas sus virtudes, en toda su entrega. Valga la memoria en este día, su día, como el gran pastor de todos nosotros. Un buen momento, hago un pequeño espacio para recordarles que Koinonia Radio sigue recibiendo sus aportaciones para que pues sigamos transmitiendo día a día cada uno de los mensajes que el Señor prevé para cada uno de ustedes. Así que no dejen de considerar la oportunidad de aportar para la causa de la difusión de nuestra fe católica. Vamos a la segunda pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos. Doy el saludo al Padre Arturo, que se disculpa por no acompañarles hoy. Está resolviendo algunos cuantos pendientes que tiene por ahí todavía y anda a veces a 1000 por hora. Agradecemos las llamadas, los mensajes que nos han hecho llegar. Algunas personas que nos dicen que muy interesante recordar a Juan Pablo II, que es un papa muy querido. Y me preguntan que si no voy a hablar de sus venidas a México. Y sí, en un momento ya vamos a llegar a México. Así que seguimos adelante. Decíamos que los modelos mentales de Juan Pablo II eran muy interesantes. Decíamos, el primero era el compromiso ético y social, la defensa de la dignidad, los derechos humanos, la promoción de la diversidad cultural y el impulso de la justicia social y la moral personal. Una oposición a las dictaduras marxistas y al capitalismo liberal. Una nueva evangelización, decía, el Dios de amor. La renovación de la fidelidad a la persona de Jesús de Nazaret y recordación de católico, que es universal. Eso es algo que nosotros tenemos que tener de manera muy clara. Su ecumenismo, un diálogo y encuentro con otras confesiones religiosas como la judía, la musulmana, la ortodoxa, la tibetana, entre otras.
un diálogo muy fraterno con el Dalai Lama. La lucha por la paz, la mediación en múltiples conflictos y la condena enérgica de la guerra, así como la incentivación de iniciativas de reconciliación y el combate de las desigualdades. Decía: el fuego no se apaga con más fuego. El odio no puede acabarse con más odio. Ninguna guerra es santa. Un rigor doctrinal dio reconocimiento a teólogos en su día sancionados o cuestionados por posiciones aperturistas, pero de igual manera, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida en ese tiempo por Joseph Ratzinger, fue inflexible con quienes exponían posiciones reformistas contrarias con el catolicismo. Se exigía bastante. Sus documentos principales, decíamos, incluyen 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Publicó 5 libros como doctor privado. Uno titulado Cruzando el umbral de la esperanza en 1994, muy bello por cierto. Don y misterio en el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal en noviembre de 1996. El tríptico romano Meditaciones, un libro de poesías que, si mal no recuerdo, Plácido Domingo después hizo una musicalización de su libro de poesías en marzo de 2003. Levantaos, vamos, también muy bello libro en mayo de 2014. Y Memoria e Identidad en febrero de 2005. Ojalá tengan oportunidad de recuperar estos libros, insisto, los que tengo oportunidad de leer, bellísimos. Así que él fue generando diferentes materiales con los que podíamos crecer aún más en la vida de la fe, pero también en la vida diaria. Una construcción de una visión compartida. El atleta de Dios, el caminante del Evangelio, el Papa viajero, el Papa peregrino. Al inicio de su pontificado, Juan Pablo II tenía relaciones diplomáticas con 84 estados. Al fallecer Juan Pablo II, tenía relaciones diplomáticas con 173 naciones. Creó en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, una oportunidad para aproximarse a las nuevas generaciones y conducirles precisamente en la fe. A lo largo de sus casi 27 años, nombró 232 cardenales. En su prolongado mandato, Juan Pablo II superó numerosas marcas. Fue el pontífice más viajero hasta el momento y proclamó más santos y beatos durante su pontificado. Hablábamos ya del aprendizaje en equipo. Entre los principales episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a una iglesia luterana en Roma en 1983, a una sinagoga en Roma en 1986, el primer encuentro de un papa con una comunidad musulmana en Casablanca en 1985, la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís en 1986, de donde se signa un decálogo por la paz, un documento preciosísimo al que invitó a las diversas naciones a signar para unirse en el compromiso por promover la paz. Juan Pablo II visitó un país ortodoxo, Grecia, y entró en una mezquita, la de Damasco en Siria. Además,
oró en su interior. También destaca el encuentro con el último presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, en diciembre de 1989, la normalización de la Iglesia Católica en los países europeos, hasta entonces comunistas, y la visita realizada en enero de 1998 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por Fidel Castro. Esto fue muy rememorado ahora que el Papa Francisco estuvo también en Cuba y que también pues deja precedente de la relación de la Iglesia con esa nación. Publica los nuevos códigos de derecho canónico latino en 1983 y oriental, así como el Catecismo Universal de la Iglesia Católica en 1992, un documento del que pues todos nos hacemos parte y vamos estudiando poco a poco, escudriñando y tratando de aprender. Pidió perdón en el Muro de las Lamentaciones y en el Museo del Holocausto por los errores cometidos por los cristianos que persiguieron a los judíos y celebró misa en el Santo Sepulcro. También pidió perdón por todas las injusticias realizadas por la Iglesia Católica, incluyendo la Inquisición. Su gran deseo que materializó fue llegar al año 2000, abrir la puerta santa de la Basílica de San Pedro. En la primavera pudo por fin pisar Tierra Santa. Este hecho de abrir la puerta santa de la Basílica de San Pedro será algo que se repetirá, como ya hemos dicho en un programa anterior, en el inicio del Año Santo de la Misericordia, el próximo 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Son muchos los momentos que van dejando huella del paso de Juan Pablo II. Su pensamiento sistémico lo centra en tres elementos fundamentales de su liderazgo progresista. Era la cabeza de la más grande organización mundial y supranacional de seres humanos. Aboga por los derechos humanos y la libertad de expresión, especialmente en alusión a las dictaduras del tercer mundo. Asume los errores, los afronta y hacía gala de un profundo espíritu de diálogo. Un hombre bien centrado que nos enseña precisamente a vivir nuestra fe. Pues es un recuento breve precisamente de Karol Wojtyła, que precisamente tuvo un pontificado largo, rico y original en la historia. Batió récords, rompe esquemas en prácticamente todas las tareas que emprende. Un sinnúmero de documentos, hemos dicho, viajes, concentraciones multitudinarias y encuentros personales con la gente más variada de los 5 continentes. Un papa cercano. Cuando se convierte en el pastor supremo de todos los cristianos, no renuncia por ello a su espontaneidad, ni a sus amigos, ni a pensar por sí mismo, ni a las vacaciones en la montaña. No disimula su amor a la belleza, a la música o al deporte. Tampoco se ve obligado a evitar las muestras de afecto hacia los niños y ancianos, sanos y enfermos, pobres y ricos, policías, delincuentes, hombres y mujeres. En una palabra, rechazó la tentación de transformarse en un dignatario solemne y seco. Dejó claro desde el primer momento que no quería tener alrededor suyo ningún aire de importancia. Se mostró al mundo tal como era, con gran sencillez, e hizo palidecer cientos de veces no solo a los maestros de ceremonias, sino también a su equipo de seguridad. Un gran hombre. Vamos a la pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos.
Nuevamente muy buenas noches. Les saluda Alberto Manzano. No sé si al padre Arturo anda algo ocupado y se anda poniendo al corriente con pendientes, así que le mandamos un saludo y agradezco a todas las personas que nos han hecho llegar comentarios. Y pues hoy hemos dedicado nuestro programa a San Juan Pablo II. Hoy es día de San Juan Pablo II, así que pues estamos recordando algunos de los tantos datos que hay acerca de su pontificado. Decíamos que cuando Santo Padre fue electo y sale por primera vez a una de las ventanas del Vaticano, llora de emoción ante una multitud fascinada. Más tarde los periodistas le llaman con asombro un papa para tocar, título que ha merecido hasta el último día de su vida. El cargo más alto que una persona puede tener en este mundo no suplantó la personalidad del sucesor de Pedro. No engendró en él ningún gesto presuntuoso o distante. Este hecho de que una persona investida de gran autoridad se muestre normal, como uno más entre los vecinos, puede considerarse un milagro de la gracia, según decía Santa Teresa de Ávila. El secreto de Juan Pablo II, ¿cuál era? ¿Por qué podía mover el mundo como si fuera una tabla de ajedrez? Bueno, pues ya dijimos, se destacaba en el ajedrez. Una anécdota puede arrojar luz sobre el interrogante. En una ocasión, un periodista le entrevistó y a un cardenal le dice: ¿qué piensa usted de Juan Pablo II? Y le pregunta, de modo general, dice: es un hombre sumamente peligroso. Respondió el cardenal con claridad, dice: ¿por qué peligroso? Volvió a preguntar el periodista: confía completamente en Dios. Señalando el cardenal probablemente una de las actitudes más características y profundas del Santo Padre Juan Pablo II. Un hombre muy de la tierra y muy de Dios. Parecía que no solo quería seguir a Jesucristo, sino que quería dejarlo entrar a través de la oración y los sacramentos, hondamente en su corazón. Permitió a Cristo vivir en él y actuar desde su interior. Así se explica la gran atracción de este Papa, que fue un imán no solo para millones de jóvenes que fueron a todas sus citas, a todos sus encuentros, sino para gente de todas las edades y condiciones. Se experimentaba la bondad de Cristo en su presencia. Un hombre santo. Así, a su muerte precisamente lo proclamaron quienes se encontraban afuera de la casa papal. Fue un signo de contradicción, dicen algunos. Como fiel discípulo de su padre, el Papa no se preocupó del beneplácito de los ricos y poderosos. Comunicó la verdad sin vacilar, a pesar de granizadas y tormentas. Fue Pedro, la roca firme, que protege y defiende a los pequeños y da seguridad a los necesitados, abriendo asimismo horizontes siempre nuevos a espíritus aventureros. No hay nada más revolucionario realmente que una persona que se deja llevar por el Espíritu Santo. Juan Pablo no rehúsa a hacer escándalo a este mundo, llama la atención, lo acepta alegremente, que algunos pues lo tomen por desorbitado, anticuado, ultramoderno, según cada quien lo veía. Juan Pablo se anticipa a su tiempo y sobresale entre los de su tiempo. Es necesario también, importante destacar que el cisma doloroso que tuvo lugar en el pontificado de su antecesor, de Pablo VI, los tradicionalistas, no por los progresistas, pero el hecho de que tanto unos como otros le solían flagelar en los medios de comunicación
Juan Pablo II mostró el camino recto a través de los montes, escarpados a la derecha y a la izquierda. Era un hombre que ponía los puntos sobre las íes. Ya también hemos hablado de los lefebvranos, así que ya no le vamos a dedicar tiempo. Vamos a llegar a México de una vez, porque en México Él nos concede el don de su presencia, no una, 4 veces. Así que, para comenzar, al iniciar su pontificado, lo primero que hace es anunciar que su primer viaje sería a México, país con el que el Estado Vaticano no tenía relaciones diplomáticas. Los gobiernos se habían caracterizado por un laicismo que casi llegaba a lo anticlerical. La recepción al Papa fue impresionante y jamás nuestros políticos se imaginaron la manera como el pueblo se volcaría a las calles y aclamarían a Juan Pablo II. La emoción se sentía no solamente por donde pasaba, sino en toda la nación. Muchas veces, sin embargo, esta misma emoción hizo que se dejara en segundo término los mensajes del Papa, que son de enorme profundidad y de un enfoque muy bien dirigido a los mexicanos, demostrando su santidad que él conocía muy bien la historia y la idiosincrasia de los habitantes de esta nación. Durante sus visitas, sus mensajes fueron de una riqueza impresionante y son dignos de que se publiquen en un libro porque siguen teniendo una vigencia total que al leerlos seguramente nos conducen a una reflexión para mejorar nuestras vidas y a comprometernos a trabajar para ayudar a que México sea una nación donde se vivan los principios cristianos, que en la práctica nos deben conducir a tener una sociedad más justa y más libre. Basta, por ejemplo, hacer memoria de algunos puntos de su primer mensaje para tener material de reflexión. Decía el Papa quiere hablarles hoy de algo que es y debe ser más una esencia suya, cristiana y mariana: la fidelidad a la Iglesia. Recordarán ustedes la célebre frase: México siempre fiel. Y es que es muy importante que sepamos que la fidelidad a Cristo pasa necesariamente por la fidelidad a la Iglesia, porque así lo quiso, porque así nos lo mandó. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos que la fidelidad a Cristo es a través de la fidelidad a la comunidad cristiana, es decir, a la Iglesia. A nadie se le ocurría decir: yo me entiendo directo con Cristo, porque fue a los apóstoles a quien envió a enseñar el Evangelio. Esta fidelidad tiene dimensiones. Una sería la búsqueda, buscar el rostro del Señor. No habrá fidelidad si no hubiera en la raíz esta ardiente, paciente y generosa búsqueda, si no se encontrara en el corazón del hombre una pregunta para la cual solo Dios tiene respuesta. Mejor dicho, para la cual solo Dios es la respuesta. Una segunda sería la aceptación. La aceptación que se cumple en definitiva por la fe, que es la adhesión de todo el ser al misterio que se revela. La coherencia sería la tercera dimensión de la fidelidad: vivir de acuerdo con lo que se cree. Pero toda la fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la duración. La cuarta dimensión es la constancia. De las enseñanzas que la Virgen da a sus hijos en México, dice: quizá la más bella e importante es la fidelidad. Esa fidelidad que el Papa se complace en descubrir y espera del pueblo de mexicano. De mi patria se dice Polonia semper fidelis. Yo quiero poder decir también México siempre fiel. Estas son las palabras que se nos quedan, recordando que Juan Pablo falleció el 2 de abril de 2005, hace 10 años, y que lo tenemos
en nuestro corazón y que será también un instrumento más para aprender a vivir cercanos al Evangelio, cercanos a Cristo. Con la bendición de Dios para todos ustedes, que pasen la mejor de las noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.